Los significados. ¿Puedes comentar más, profe Gilda? Bueno, hay algunos significados que a veces al profesor le parece tan claro que entiendan, pero los alumnos como no están tan acostumbrados a leer, entonces de repente en otra clase uno se dio cuenta de que no ha comprendido esa parte, ha comprendido de otra manera. Y bueno, eso nomás me parece a mí. Bueno, un ejemplo más claro sería, por ejemplo, la palabra competencia, que de por sí solo viene luego de la economía y no de educación, ¿verdad? Cuando uno es competente, además de que la competencia viene también del hecho de que uno compite, no colabora, compite contra otro. Entonces, en la educación, disculpe, tiene otro significado. Eso es todo, profesora. Creo que la profe así se desconectó otra vez. No sé qué pasó. Allá estoy, acá estoy. Ah, En la, bueno, estoy en ya. la presenta. ¿Podrías ponerme otra vez María Eugenia para presentar? Me sale que no puedo presentar. Que no estoy habilitada para presentar. Sí, bien. Ay, ahora sí, ahora sí. Adriana, quédate aquí por las dudas. Bien, 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 bien. Mm, en un momentito voy a poner para pantalla completa. Porque como que se desactivó. Bien. ¿Visualizan bien? ¿Sí? Bien. Porque Sí, no estoy teniendo en pantalla completa. Bien. Estoy Bueno, sin lente, pero igual se ve algo. sí, porque es pantalla completa tendría que ser. A Sí, ver, yo un tengo mi celular, no, pero se poquitito. entiende, se entiende. Pero, a ver, un poquitito ahí. ¿Ahí se ve mejor? Sí, ahí Ahora sí. sí, ahí se ¿Y qué es ve. la Ahora comunicación científica, Isa? ah, Leo sí. viene vacío todavía. Ejes, ahí porque sí. Bien. Entonces lo que estaba comentando la profe Gilda, los significados, ella mencionó el vocabulario, la comprensión, claro. Sabemos que una de las dificultades es la lectura comprensiva también, ¿verdad? Que la falta de comprensión de textos que tiene que ver también con la falta de lectura. Entonces, eso es uno de los obstáculos que se nos presenta también a la hora de la redacción científica, porque para una redacción científica requiere muchas capacidades y entre ellas es la lectura. Y la lectura quedó rezagada por varios motivos que no van a colación, ¿sí? Pero ese es uno de los puntos. Al no tener tanta lectura, ¿qué otros problemas aparte de la falta de comprensión lectora o que no conozcan los significados de las palabras encuentran ustedes?
Y evidentemente a raíz de eso, la falta de vocabulario, ¿verdad? La mala redacción, eh, la mala, también desde ya desde lo básico que es la ortografía, ¿verdad? Van aparejados a muchos problemas básicos, ¿verdad? De lo que es una redacción, ¿verdad? Estos problemas se presentan en forma general, o sea, no es solo de los estudiantes. Los problemas se presentan también en los profesionales, en los comunicadores, en los periodistas. Entonces, vemos que digamos, la pelea o, digamos, el objetivo de comunicarnos mejor es todavía mucho más desafiante. Los que, digamos, tuvieron trabajos académicos que revisar, controlar, van a darse cuenta que la ortografía es deficiente, incluso aunque le pongan los correctores, porque a veces el corrector de texto no corrige todo. Y también ellos a veces piensan que con eso es suficiente. Y dentro de esa ortografía deficiente, que no solo es de marcar las tildes, está el tema de la puntuación. Y los signos de puntuación, esa falta de deficiencia en los signos de puntuación hace que el significado cambie totalmente. Es lo mismo que siempre digo, ese sí te quiero, ¿querés tomarte o me querés? Bueno, el uso injustificado de extranjerismos, eso también encontré en algunos trabajos de investigación finales. Optan por costumbre, por hábito o por moda usar extranjerismos. Y la RAE solicita y pide siempre usar el equivalente en la lengua española, ¿sí? Entonces, optar si no existe la palabra, entonces ver si está castellanizada. La mayoría de las palabras, los préstamos lingüísticos que realizó la lengua española que tiene, ya están castellanizados. Entonces, optar por la palabra castellanizada o por su equivalente en el castellano. También el abusivo empleo de mayúsculas. No sé si también es uno de los aspectos que dentro del fondo de la redacción habrán encontrado. A todo le ponen mayúscula. Porque también viene una cuestión a veces que por protocolo se permite. Pero sabemos que el uso de la mayúscula está restringido al iniciar la oración o con sustantivos propios. Otro error común es también que sus nombres a veces ponen en minúscula. Los sustantivos propios ponen en minúscula y otras palabras que no deberían llevar utilizan en mayúscula. La redundancia. Entonces, mucho se habla en redacción científica y yo creo que no solo es para redacción científica, en la economía lingüística. En la literaria se permite todo, ¿verdad? En el lenguaje literario. Pero en la redacción científica tiene que tener una economía lingüística. Entonces, lo breve y bueno, 2 veces bueno. Entonces, tratar de decir lo mismo con menos palabras. Después está también el tema de la verbosidad. Es un vicio muy parecido, acá se me mezclaron las letras, del lenguaje que en el uso excesivo e innecesario de palabras. A veces en las cartas, en las notas, se utiliza esta verbosidad o esta redundancia. Entonces que demasiadas palabras, por ejemplo, me dirijo a usted a través de la presente para expresarle lo que... Y ahí ya está repetido. Repetición, repetición innecesaria. ¿Sí? Bien. Bien, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, entonces lo que tendríamos que tener en cuenta en nuestros textos académicos, porque el objetivo es lo siguiente, ir trabajando en nuestras distintas asignaturas, distintos aspectos de la comunicación, que es la comunicación de nuestra materia. Si es historia del teatro, bueno,
a través de un trabajo de investigación, o si es historia del diseño, también historia del arte, también la gramática, la síntesis, la claridad, el orden y la estructura. Y realmente acá vamos a enfocarnos en una parte de la estructura, porque con respecto a esos aspectos generales que probablemente ustedes se habrán percatado en la corrección de textos, sabemos que nuestros alumnos cuando vienen con una base pobre en esas áreas comunicativas. Y también se podrían buscar alternativas para lograr, digamos, fortalecer ese talón de Aquiles, esas debilidades que tienen los alumnos. Por ejemplo, podrían ser talleres, porque todas las carreras tienen comunicación, pero comunicación es una materia transversal sumamente amplia. Y con un semestre, digamos, una golondrina no hace primavera, no se va a lograr. Entonces tenemos que buscar una estrategia conjunta para lograr este desarrollo. También está en el tema del vocabulario técnico. Entonces, en el uso del vocabulario técnico, que se emplee el vocabulario desde el vamos, desde que iniciamos, ya desde el cursillo, que ellos empleen en todo momento. A lo mejor parece molesto, otra vez pesado, pero como estamos en la formación, para la formación de profesionales, recalco mucho en el aspecto de que ya en su lenguaje cotidiano, entre sus compañeros, entre sus pares, ellos acostumbren a utilizar el vocabulario técnico. Que a veces, claro que en distintas materias le exigen, pero a veces se denota eso, sobre todo en la defensa de su trabajo final de grado. Muy bien, porque está ese cosismo, esas palabras baúl que se utilizan para todo. Entonces, palabras que utilizan para todo y no utilizan, por ejemplo, el verbo específico. Voy a hacer una carta en vez de voy a redactar una carta. Voy a hacer una estatua, no, voy a esculpir. Voy a hacer una torta, voy a cocinar una torta. Entonces, también está el vocabulario técnico y también a la vez está el vocabulario específico. Usar las palabras específicas también. Bien, dentro de están los trabajos académicos, es el uso de las normas APA. Bien. Las normas APA no son las únicas normas. En 1925 se crearon este estándar, son criterios, estándares creados por la Asociación Americana de Psicología. Porque, ¿qué pasaba? Los investigadores presentaban en distintos formatos. Entonces era difícil, digamos, las correcciones, las verificaciones. Y con la idea de unificar esa forma de presentación de sus trabajos de investigación a nivel internacional, entonces se crean las normas APA, que están diseñadas especialmente, al comienzo fueron diseñadas especialmente para psicología, pero después se amplió y se utiliza para las ciencias sociales, se utilizan para las ciencias económicas y para otras. Y especialmente para proyectos de grado o cualquier tipo de documentos de investigación. La última actualización general fue la de octubre de 2019. Después, cada año fueron agregando algo. Bien, entonces en Bellas Artes, para los trabajos final de investigación, se utilizan las normas APA. Así que probablemente ustedes usaron. Y la idea es la siguiente, que también utilicemos estas normas en
Es una sugerencia para usar estas normas en los trabajos de investigación que le demos a nuestros estudiantes, de tal manera que ellos se empapen, se acostumbren. De hecho, en algunos colegios ya están utilizando también las normas APA para acostumbrarles a. Muy bien. Acá es otros, a lo mejor ustedes ya conocen, vieron, hay otras normas. Las universidades tienen la potestad de elegir cualquier estilo, cualquier norma para poder estructurar y reglamentar sus trabajos académicos. Incluso pueden hacer adaptaciones propias. Ahí ven la de Chicago, ven la de Harvard, ISO, Vancouver. Bueno, algunas, por ejemplo, se usan específicamente para las ciencias de la salud, ¿sí? Y algunos también mezclan, digamos, las normas. De acuerdo a algunas universidades, hacen adaptaciones de un estilo con otro estilo. ¿Sí? Aquí ven algunos. Bien, vamos ahora en cuanto al formato. O sea, el formato APA tiene, digamos, así que rige qué tipo de papel va a usar, y el papel que se utiliza es el tamaño carta. Eso significa, es el tamaño carta, que tiene 21,59 centímetros y 27,94 centímetros. Acuérdense que las universidades, las instituciones pueden hacer adaptaciones de algunos aspectos de los criterios de las normas APA. Bien, dentro del formato también están los márgenes. Si se fijan ahí, el margen es superior, inferior, a la derecha y a la izquierda es 2,54 centímetros. Antes, seguramente recuerdan ustedes que se dejaba un espacio, ¿verdad? Que era para la encuadernación. Pero ahora se mantiene así tal cual en todos los lados. En todos los lados, 2,54 centímetros. Muy bien. Las fuentes y tamaños de letras. O sea, se ampliaron las tipografías y las fuentes de las letras. Aunque les comento... Qué largo es todo en ella. Su mano es larguísima. Su cuello, su dedo, su brazo, su pierna, su cara, su cabello. Profe, Hay gente con el micrófono abierto. Se dio a Hola. la playa. ¿qué es? ¿Qué pasó ahí? Este es así un... El administrador puede silenciar en todo caso si la persona no se está dando cuenta. Este es como un tentempié. Se está viendo y echando algo, algo anda mal. Pero hasta me quedé con las ganas de saber qué pasaba ahí. El pelo largo, no sé qué cosa. Pelo largo, brazo largo, ¿verdad? Bien. Ahí tenemos las tipografías. Times New Roman, Georgia. Está sin serifa y con serifa. Aunque dice que para la claridad, para visualizar mejor, sin serifa. Pero yo veo que muchos, revisando, viendo varios materiales, muchos utilizan Times New Roman, que es de 12 puntos, Georgia 11 puntos, Computer Modern 10 puntos, Calibre 11 puntos, Arial 11 puntos y Lucila Sans 10 puntos. Sí, Arial, antes saberlo, Arial y Roman son los más usuales. Y eso se mantiene. Abreviaturas usadas a lo largo. También hay el uso adecuado. Uno de los aspectos dentro de la comunicación es usar correctamente las abreviaturas. Es un error frecuente también dentro de lo que es la redacción científica.
Eso también es para en el uso de las referencias, ¿sí? Entonces acá hay, ven, verificar la tabla. Hay guías, hay varias guías, hay de formatos, de abreviaturas, en forma resumida. Porque si no, a veces resulta, sobre todo normas APA, ustedes saben que hace mucho hincapié en la citación, en citar las fuentes. La portada, bien. La portada que establece las normas APA, ¿sí? Pero acuérdense que, como yo les dije, la institución puede agregarle algo. Todos los documentos, todos los trabajos tienen que tener portada. Para la portada de trabajos académicos no incluye el logotipo, pero en caso que la institución pueda adoptar en la portada, respetando las normas APA, hacer esa adaptación, incluirle el logotipo. Entonces, como se fijan ahí, está el título del trabajo, el número de página, que es un inusual, eso es lo que propone APA, ¿sí? El nombre del estudiante, el nombre de la universidad y curso, el nombre del profesor, del instructor, del tutor y la fecha, ¿sí? Pero también veo que algunos colocan o arriba o en el medio colocan el logotipo de la institución, ¿sí? Se recomienda no extenderse más de 12 palabras, el título, nombre del estudiante, nombre de la institución, curso, nombre del tutor y fecha. Bien, después están los títulos. Bien, hay distintos niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5. El primer nivel es el encabezado centrado en negrita, ¿sí? Iniciando con mayúscula desde la primera línea. Después está el segundo nivel, si se fijan en el modelo, el que dice el nivel 1 es el mercado financiero, centrado en el medio y negrita. Después el nivel 2, encabezado alineado a la izquierda. Sabemos luego que también todo inicia a la izquierda, ¿sí? Los textos, ¿sí? Tiene alineado a la izquierda en negrita, también iniciando, por supuesto, en mayúscula, sin sangría ahí. Nivel 3, encabezado alineado a la izquierda en negrita y cursiva. Ahí dice por los activos transmitidos. ¿Ven? Entonces ahí, alineado a la izquierda, sin punto final, inicia en la próxima línea, ¿sí? Y van a fijarse también en este modelo, en el interlineado. El interlineado de normas APA es doble. Y se van a fijar que no se ponen espacios ni antes ni después de títulos. Ni títulos ni subtítulos. No se ponen. Es en forma continua, sin dejar espacios antes ni después. Después tenemos el título nivel 4. Este nivel 4 es el que dice mercado monetario. Mercado monetario, van a fijarse que sí ya utiliza una sangría, ¿sí? La sangría es de 1,27 centímetros. Y eso también en Word, con un taller, se podría practicar y ver también haciendo todos, ¿verdad? En conjunto, ya digamos, el diseño para que ya tus títulos estén establecidos en título nivel 1, título nivel 2. Entonces le haces un clip y ya te aparece con el formato de APA de acuerdo a su nivel. Entonces no es que cada vez, sino que, digamos, haces el diseño, estableces en el Word
y ya puede salir con la característica que tiene que tener de acuerdo al diseño que hiciste para cada título. Sí tenés que hacer el diseño de cada título. Ahora no puedo ir hasta el Word, ¿verdad? Porque tengo miedo que perdamos o salga de la presentación también. Bien, y el título, vamos ahora al nivel 5. Es el que dice en función de su estructura. Alineado a la izquierda, con sangría, negrita, cursiva y punto final. Entonces, vamos. El primer título, el de nivel 1, es en el centro con negrita, ¿sí? Y sin punto. El nivel 2 está alineado a la izquierda en negrita y sin punto. El nivel 3, también a la izquierda en negrita, pero ya cursiva. Y el 4 y el 5 son los que llevan sangría y llevan punto final. Se diferencia de los otros. Muy bien. El párrafo. Es lo que ya les mencioné. Por regla general, todo el documento, todo el trabajo utiliza el interlineado doble. ¿Eso qué es? Incluye el cuerpo del trabajo, incluye el texto de citas. Si se acuerdan antes, el texto de citas tenía un interlineado simple. Texto de citas de más de 40 palabras, número de tablas y los títulos, subtítulos, la lista de referencia. Es decir, prácticamente todo lleva el interlineado doble, que también ya directamente Word uno prepara todo y diseña. No agregar espacio adicional de párrafo, ni antes ni después de los párrafos. Y tampoco realizar saltos de línea extras entre párrafos o entre títulos y subtítulos. Va continuado, ¿sí? Que también veo que algunos hacen esas adaptaciones. Muy bien, continuamos. Alineación del párrafo. Vemos que se alinea a la izquierda en todo el documento, es decir, no es justificado. Y este es uno de los aspectos que a lo mejor crea molestia, crea roncha, como se dice, porque estéticamente a muchas personas nos gusta si esté justificado. Pero el criterio que utiliza la norma APA es el margen, alineación del párrafo a la izquierda en todo el documento, es decir, que tu margen derecho va a quedar irregular, No utilizar justificación, al menos, ¿verdad? Dice que si tu institución solicite lo contrario. Bueno, la sangría. La sangría, que es la primera línea de cada párrafo, la sangría de párrafo, ¿sí? Es de cada párrafo del texto, debe tener un sangrado de 1,27 centímetros desde el margen izquierdo. Algunos le ponen 5 espacios, pero no es recomendable. Esto ya se puede hacer en el diseño de Word, establecer la sangría para que en cada párrafo ya tenga. Se puede configurar para lograr eso, ¿verdad? Entonces te pide ahí no utilizar la barra para conseguir ese efecto. O a veces el tabulador también se suele usar. Entonces ahí muestra un ejemplo cómo va a lucir al inicio de cada, ¿verdad? Ir a la pestaña sangría, espaciado, seleccionar, alineación izquierda y elegir especiales, en sangría especial. La verdad que así leyendo y escuchando no es lo mismo que haciendo. Hay que hacer. Con la práctica, esto da gusto. Bueno, la numeración de páginas debe ser con números arábigos en la parte superior derecha. Y se fijan también ahí, tiene un encabezado. Después vamos otra vez a mencionar, ¿sí? Acá dice el uso en las normas APA séptima edición en el entorno académico universitario. Si se fijan ahí,
ese encabezado está todo en mayúscula. Muy bien. Las tablas. Las tablas son elementos compuestos de columnas y filas donde presentamos datos, una combinación de texto y datos, ¿sí? Y como ven los dos ejemplos, traté que sea lo más claro posible, van a darse cuenta que no llevan líneas verticales, solo llevan líneas horizontales. Entonces el criterio para las tablas es que solo tengan líneas horizontales, no lleven verticales. Y quiero ver si se fijan, por un momentito. Bien. Bien, el número de tabla, que es el que va ahí arriba, tabla 1, por ejemplo, ¿sí? Después de la tabla 1, abajo, está el título. Escribir el título en una línea, sigue el interlineado doble que ya habíamos mencionado, debajo del número de la tabla. El encabezado, ¿sí? Pueden incluir una variedad de encabezados. Ven que ahí se fija, ahí está categoría, 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 ¿sí? Está, ¿sí? En uno. El otro dice encabezado, 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 encabezado de columna. ¿Sí? El cuerpo interlineado, el cuerpo del texto, si se fijan, el de arriba y el de abajo. Son distintos interlineados. Es decir, dentro del cuerpo de tu tabla tenés 3 opciones. Podés utilizar, como vemos en el ejemplo de arriba, en la tabla de arriba, el interlineado simple. Podemos utilizar el doble o podemos utilizar 1,5. El de arriba es sencillo y el de abajo es el doble. Y abajo ambos van a ver que hay una nota. Nota que es la nota de la tabla, ¿sí? Se pone esa nota, ahí ven que están, en el de arriba están Roman 10 puntos, para describir los contenidos de la tabla. Pueden agregar fuente, por ejemplo, y en algunos casos puede ser fuente de elaboración propia, ¿sí? Agregar en la nota y poner cuál es la fuente, que es fuente de elaboración propia. Bien, ahora los gráficos. Anterior era tabla, ahora los gráficos. Bien, las figuras son todos aquellos gráficos que no se consideren tablas. Una figura puede ser un cuadro, puede ser una fotografía, un dibujo, imagen, cualquier ilustración o representación que no sea textual. ¿Sí? Es importante en cuidar, justo mi imagen acá está un poquito borrosa, varias que puse, pero no lograba la nitidez al copiar la imagen. La calidad de la imagen, la organización, el color y los contenidos pueden ser de tamaño de letra sin serifa para mejorar su visibilidad. También tienen un figura número 1, que sería así como el otro, tabla 1, figura 1 o figura 2, que después va a estar eso dentro del índice. Después viene el título, ¿sí? Después viene la imagen y después viene la nota, que es la explicación de eso. Y también pueden agregarle a esa nota si es de elaboración propia, y si no es de elaboración propia, citan la fuente de donde se obtuvo esa imagen. Entonces también siempre, tanto en tablas como en los gráficos, también en las tablas y en los gráficos, hay que mencionar abajo cuál es la fuente. Sí o sí citar. Bien, ahí los encabezados
es lo que habíamos visto anterior, uno de los ejemplos, que mostraba normas APA todo en mayúscula y ser una forma abreviada de título. Es una forma abreviada del título. Bien, acá viene una cuestión muy importante de APA y que es uno de los aspectos importantes a tener en cuenta y darle seguimiento con respecto a las citas. Porque justamente estas normas APA lo que busca es justamente darle el crédito a una idea, al pensamiento, a la frase, darle crédito al autor por su idea, por su pensamiento o por su frase. Entonces, cada vez que se utilice ideas de otros autores, se le debe dar crédito a esas ideas. También sabemos que relativamente hace pocos años, se hace hincapié, se insiste en las citas, ¿sí? El acto de acreditar estas palabras es conocido como citar, dice, ¿verdad? Dar crédito es citar. Por ejemplo, si se agrega una frase a alguien reconocido en tu campo de investigación, se debe citar al autor original. Si no realizas las citas correctamente, también podrías ser acusado de plagio, lo que puede tener consecuencias tanto académicas como jurídicas. Y no sé si ustedes saben, pero incluso creo que fue el presidente de Perú, ¿sí? El presidente de Perú, su esposa y no sé quién más, y en México también pasó, fueron acusados de plagio, que su tesis de maestría, bueno, tenía más de un 50%, ¿verdad? Y eso fue así, llegó a instancias jurídicas, como dice ahí, ¿verdad? No supe en qué quedó, ¿verdad? ¿Cómo terminó esa historia? ¿Sí? Pero bueno, entonces les cuento hace muchos años, ¿verdad? Haciendo unos cursos de posgrado, justamente una profesora me dijo, esto es plagio, porque ahí me di cuenta de la necesidad de ir aprendiendo cada vez. Pero le puso a toda la clase, era el curso de posgrado, toda la clase tuvo, digamos, el mismo error y equivocación y se debe, no, en ese momento no a una mala intención, sino a la ignorancia, por por desconocer relativamente, cuando hice mi tesis de grado, era la primera promoción que presentaba tesis. Entonces, todo era nuevo, ¿sí? Todo era nuevo. Bien, las citas pueden ser directas e indirectas. Las citas directas le decimos textuales, ¿sí? Las citas directas que hablan de directas de menos de 40 palabras tienen un formato, de acuerdo también si es basada en el texto o está basada en el autor, ¿sí? Entonces, las citas directas textuales, ¿qué significa textuales? Que eso sí es cortar y pegar, porque así se transcribe tal cual, no se puede cambiar, porque es una cita directa y tiene un formato, y en ese caso hay que contar cuántas palabras tiene para utilizar el formato de menos de 40 palabras o más de 40 palabras. Y las indirectas es el parafraseo. Bien, a ver un poquitito acá, voy a cambiar la ubicación. Bien, acá tenemos un ejemplo de citas menos de 40 palabras. Cita basada en el autor y cómo se le menciona al autor. Entre paréntesis es parentética, ¿sí? Acá, por ejemplo, dice, para Sabater
como para muchos. Este es el ejemplo que está justamente en el manual A. En la fuente es el manual A. Para Sabater, como para muchos, la ira es una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado en que se manifieste. 2 puntos. Ahí lo que está entre comillas, cuando el movimiento instintivo pasional de la ira se despierta, nos ciega, nos estupidiza y nos convierte en una especie de bestias obcecadas. Ese exceso es perjudicial. Pero yo creo que un punto de cólera es necesario. Lo que está entre comillas es directamente lo que dice el autor. ¿Está? Y cuando es de esta manera, fíjense, se le nombra al comienzo al autor, para Sabater. Como ahí ya se le menciona al autor, esta cita basada en el autor, al finalizar se pone entre paréntesis solo el año y la página. Solo el año y la página. ¿Sí? Año de publicación y página. Ahora, si la cita está basada en el texto, acá, fíjense, cita de menos de palabras, 40 palabras basada en el texto. En este caso, si está basada en el texto, fíjense que el nombre del autor ya está entre paréntesis, a diferencia del otro. Esta es la misma, o sea, es lo mismo. Ven que decía para Sabater, en este caso, cuando está basada en el texto, hace hincapié en el texto, se pone al final. Y también otra característica que que quiero mostrarles es después se pone el punto, ¿sí? Después de que está en paréntesis, después del paréntesis. Entonces se pone siempre, es el apellido del autor, el año de publicación y la página. Bueno, ahí tenemos citas textuales de menos de 40 palabras. Cuando las citas son más de 40 palabras, se llaman citas bloque. Vamos a ver acá. Citas textuales son las que reproducen exactamente las palabras del autor. Cita menos de 40 palabras, incluir el apellido del autor, el año de publicación, la página en que está extraído. Se escribe inmersa en el texto entre comillas y sin cursiva. Después se escribe punto al finalizar la cita y todos los datos. Bueno, ahora si tienen más de 40 palabras, que le llaman también bloque, utilizan una sangría de 1,27, sin comillas y sin cursiva. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Acuérdense que ahí era las citas con menos de 40, el punto se pone después. En este caso, el punto se pone antes. Y la organización de los datos ya puede variar según donde se ponga el énfasis. O sea, hay también distintas clases de citas de 40 palabras, que cada una cita en bloque. ¿Sí? Acá ya con sangría. Esta es cita directa de más de 40 palabras. Y ahora el punto está antes del paréntesis. Y se sigue manteniendo como siempre. La característica es apellido del autor, año de publicación y página. Muy bien. Cita indirecta es el parafraseo. Bien, ahora lo que yo me percato que el parafraseo realmente es una práctica, tampoco es fácil. Todo es práctica en redacción, es practicar, practicar, practicar para ir mejorando. Probablemente algunos de nuestros estudiantes estén usando estas aplicaciones que
que ya te hacen el parafraseo. Y hay que tener cuidado, porque ingresando en esas páginas y viendo la redacción, observando las redacciones de ellos, el parafraseo no guarda la misma semántica. Muchas veces pasa eso. ¿Qué significa? No tiene el mismo significado, porque la IA realiza el parafraseo sin tener en cuenta ciertos aspectos contextuales y de significado que la persona que investigó y que conoce sabe. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? A veces ese parafraseo que viene de la inteligencia artificial que el que realiza la persona. No guarda ya el mismo significado. En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. ¿Sí? Parafrasear te permite resumir, sintetizar información de una o más fuentes, enfocarse en la información lo más significativo, comparar y contrastar detalles relevantes. Y acá lo que aconsejan es ejercitar la práctica del parafraseo. Siempre se debe incluir el apellido del autor y el año también de publicación entre paréntesis. Ahí, por ejemplo, apellido del autor, el año de publicación es lo que está en Dearborn et al. Et al es y otros, ¿sí? Cuando son varios autores, entonces se coloca, estaba también dentro de las abreviaturas, et al. Finalmente, Dearborn et al. Se pone el año de publicación. Ven lo que está en rojo es lo que señala el formato de esta cita. Definen la ruralidad a partir del desarrollo rural en el cual se contemplan estrategias de atención a poblaciones marginadas, vulnerables, desarticuladas, etc. Y esas son las palabras propias del estudiante. Lo que viene después del paréntesis. Basada, por supuesto, es la síntesis de lo que conoce de Dearborn en este caso. Y acá comienza con las palabras, este parafraseo, cuando la cita, la otra era cita basada en el autor, y esta es cita basada en el texto. Inicia con las palabras propias del estudiante, que son esas. Finalmente, la ruralidad se puede referir al desarrollo rural en el cual se contemplan estrategias de atención a poblaciones, etc. Y ahí pone recién el apellido del autor y el año de publicación. Uy, creo que, a ver, bien. Ahora con respecto a los buscadores académicos. Hay varios buscadores académicos, repositorios, bases de datos para tesis, para proyectos de grado, para cualquier investigación realmente, para cualquier trabajo académico que se quiera realizar. Y también dentro de estos buscadores uno puede poner los filtros, de acuerdo. Generalmente los filtros que suelen pedir es dependiendo si es una tesis, una tesina, dependiendo de esa envergadura, te piden 10 o 5 años. Generalmente cuando ya es de doctorado te piden de 5 años que sean investigaciones nuevas, ¿verdad? En este caso sería, por ejemplo, del 2019 al 2023, digamos, al 2024. Y ahí tienen algunos, acá menciona, más o menos repiten en todas las informaciones estos mismos buscadores que ustedes pueden observar ahí. Tienen ahí también las formas de ingresar, Cielo, Dialnet, ¿verdad? Acá LatinDeck, Redalsic, y estas son CONACYT, estas son
estos repositorios, estos buscadores académicos son gratuitos. O sea que no tienen costo. Así que se podrían fácilmente. Es recomendable entonces también que, disculpen, que utilicen estos repositorios académicos para que se acostumbren ellos a utilizar, porque a veces utilizan Wikipedia solamente o se quedan solo con eso y en esto les puede abrir un panorama amplio y descubrir más. No hace falta, ¿verdad?, que se paguen, son gratuitos. Bueno, el plagio. Ahí estaría muy interesante un taller práctico para todo lo que tenga que ver APA y tenga que ver con redacción científica. Tengamos oportunidad de realizar todos juntos en el ISA. Hay ahora herramientas para detectar el plagio. Una de ellas está en el Google Drive para detectar. Si por ahí alguno no conoce, puede ir a la cuenta. Tienes que tener una cuenta de Gmail. Y si tienes tu cuenta de Gmail, ya puedes ir a tu Google Drive, a tu Drive. Ahí ves en documentos de Google, en las extensiones. Y ves ahí plagio, que es una aplicación que nos permite detectar plagio. Entonces, por ejemplo, cuando leemos algún trabajo y dudamos, algo nos suena raro, podemos copiar y pegar el trabajo, ¿verdad? Y verificamos. Podemos hacer la prueba, también pueden hacer una prueba, seleccionan y ven qué porcentaje de plagio tiene. 86% de plagio, por ejemplo, ¿verdad? Detecta, y también te detecta el lugar donde se obtuvo la información. Entonces, el plagio cuando se apropia un contenido y no cita de dónde es. Entonces, esto también en cuando a uno le parezca alguna información, reconozcan ustedes que no está realizándose la cita, entonces recurrir a las herramientas gratuitas que podemos obtener. ¿Sí? Bien, las referencias al índice. La lista de referencia al final de un documento te brinda una información para consultar cada trabajo. Las referencias son, bueno, en la lista de referencias hay una lista amplia y larga de acuerdo a la fuente de información, la clase de fuente de información que obtuvimos. Esto sería realmente muy extenso. Yo estuve preparando todo, pero ir así poniendo y leyéndoles no me parece práctico. Pero sí podríamos hacerlo ya, como les dije, en un taller práctico. Entonces ya con la notebook nos vamos y hacemos la referencia. El autor, el responsable del trabajo, se pone la fecha de publicación. Les pongo algo general y después voy a ir pasando así las formas de poner las referencias. Hay también una estructura que se basa, ya saben ustedes, la portada, las partes que tienen, el índice, después la introducción, todo. Entonces vemos ahí, la referencia tiene 4 elementos básicos. Los elementos básicos son el autor, que es el responsable del trabajo, y también hay un listado de, por ejemplo, si vas a hacer referencia a una película, ¿quién es el responsable de esa película? Entonces tienen que poner el nombre, por ejemplo, del director, ¿sí? Entonces también para cada tipo de fuente, digamos, está a quién hay que recurrir. O sea, el nombre de qué autor vamos a poner. Si es un video, si es un autor, ¿sí? Si es una canción, ¿sí? La fecha de publicación, el título que sería el nombre del material, y la fuente, el lugar de consulta o adquisición, la editorial.
Y ven acá, por ejemplo, esto es el libro. Ahí tenemos como un referente muy conocido. Ven el apellido, la inicial del nombre, el título, la editorial, ¿sí? Y el año, ¿sí? Donde fue publicado. También cuando es Wikipedia, cuando es artículo con DOI, los tesauros, los diccionarios, las enciclopedias. Voy pasando así porque evidentemente es, si van a hacer algunas referencias, No, con una más, en serio, querés que ponga una observación. Una observación para cualquier estupidez. Ah, ¿qué pasó? Ever, bien, audiolibro, entrada de fuentes, referencias, ¿ven? Las ponencias, las tesis publicadas, ¿sí? Entonces, estos formatos haciendo y también deteniendo. O sea, primero, evidentemente, sí, se, se verifican todas las fuentes de información de dónde se obtuvieron para las referencias, si tesis, se utilizan también muchas veces la tesis, la película, el episodio, una serie, ¿sí? Una televisión, un video de YouTube, todo, pero todo eso. Muchas veces, a veces pensamos, ¿cómo vamos a hacer la referencia de, de una película, ¿sí? O de un video de YouTube, o de una serie, ¿sí? Y bueno, acá cierro ya, cierro esto. Quería que dure solo 1 hora. Profe, Acá, a ver un poquitito. Uf. Sí. Sí, hola, Romina. hola, ¿qué tal? Acá estoy. Profe, Acá. es la misma estructura, por ejemplo, yo tengo, sigo podcast, por ejemplo, en Spotify. Si uno quiere citar material de Spotify, la misma estructura sería. Sí, es muy parecido. Así todos Ok, guardan siempre al final pones esa ubicación de publicación, ese URL, ese DOI, esa fuente, ese camino donde se obtuvo esa información. ¿Sí? ok, En síntesis, todo lo que utilices, a veces dice, ay, Wikipedia no voy a poner, pero si usaste Wikipedia, se pone. Porque lo que busca APA es justamente no dejar de dar crédito si algo fue utilizado dentro de esa investigación, si obtuviste de algún lugar, no dejar de mencionar. Y esa claro, es una práctica, porque a A veces poner se costado. utilizan esas fuentes de información, pero no se ponen para referencia, no se quieren poner para referencia. En síntesis, todo, porque incluso las series se pueden poner. claro. Los diarios también, las revistas también, cualquier artículos científicos se utilizan muchísimo, eso sí se utiliza, tesis, artículos, pero parece que la gente cuando es un video de YouTube no quiere hacer referencia, parece que no corresponde, no. Y, y bueno, ahí justamente nos habla y lo que nos insiste con este tema de norma APA es evitar el plagio y evitar el plagio. Pero hay muy buenos divulgadores en YouTube, en las redes, hay que encontrar nomás los buenos. Sí, sí, Mm, sí. Lo que no hay lo que no están acostumbrados en general la gente es a expresar y a utilizar su propia palabra. Y lo que hay que tratar es de no exagerar con las citas, ¿verdad? No ok, exagerar, practicar más el parafraseo y tratar de desarrollar más la redacción propia.
como no hay confianza en la redacción propia, que a lo mejor vamos a comenzar evidentemente no siendo tan exigentes, pero sí valorar si es una redacción del alumno, es propia, ¿verdad? Si viene de ellos y que no sea algo copiar y pegar. El copy y pega, que se utiliza muchísimo realmente. Entonces, en esa búsqueda, porque la redacción científica es también una de las búsquedas que tiene esto, es tener sentido crítico. Claro, Y dándole algo propio. el sentido crítico es uno de los sentidos más perdidos y olvidados, ¿verdad? Y también Sí, una cuestión contextual, no vamos a negar, por una cuestión de un contexto social e histórico en nuestro país, no estamos acostumbrados a la crítica. Rechazamos luego, de hecho, la crítica, el debate. No hay un hábito, no tenemos hábito para debatir, acostumbrar a ese desarrollo, a ese intercambio de ideas. Y bueno, entonces, esto se tiene que dar pie también para que vamos a introducir en nuestras clases a través digamos, de los trabajos académicos que pueden tener diferentes formatos y presentaciones. Puede ser un informe de investigación sencillo. Puede comenzar con lo más básico y ir escalando para que los alumnos así también, digamos, no estemos saltando escalones, sino escalón por escalón, paso a paso, vayan adquiriendo. De hecho, algunos lo hacen, ven la obra y le piden que entendés, que opinar, con la opinión, con ese desarrollo, lo van incorporando, pero que también incorporemos el formato APA, ¿sí? El formato institucional, digamos, para que también ellos se empapen ya desde primer año con estos formatos que se utilizan a nivel internacional. ¿Bien? ¿Alguna acotación? ¿Algo? Miguel, ¿alguien alzó la gracias, mano? profe. Un gusto, Romina, un gusto. Y gracias también por tu aporte. ¿Alguien que quiera aportar, decir algo? Miguel, tu mano alzada. Discúlpame si ahora recién te vi, pero estoy distraída. ¿Me escuchas? ¿Te ¿Me escuchas escucho ahí? bien? ¿Cómo? Sí, te escucho bien. Ah, qué Miguel bueno. sabe bien todo Qué lo bueno. que... Así, una consulta. Sí, Es sobre... No, es que se nos presenta un nuevo panorama también, que es con el uso de la inteligencia artificial. sí. Hay búsquedas que se pueden hacer mediante la inteligencia artificial y ahora cómo referenciar los hallazgos o lo obtenido, la información obtenida a través de la inteligencia artificial, lo que es interesante ver un poquito también. ¿Verdad? No sé si... La verdad es que ahora eh, todas las aplicaciones están usando la inteligencia de la IA. sí, Están sí. utilizando. Pero también te va, por ejemplo, les comento, cuando yo iba a hacer la presentación, estuve viendo varias y tardé por eso. Encontré una aplicación que se llama Gamma, que te hace Ujú. y le pones y te hace la presentación en minutos, ¿verdad? Deseché esa presentación porque no Sí. tiene la información que yo esperaba Ujú. dar, ¿sí? Y lo que tenía era una información, es como repetir, redundante. Repetía en todas, digamos, las diapositivas, en todas las, lo mismo. A lo mejor habría una técnica de lo que elaboraste, escribiste, poder incorporar. Y la inteligencia, en el Mundial de Escritura, el año pasado, Ujú. le solicité a los chicos que todos participen a través de comunicación del Mundial de Escritura. Y se incorporó dentro de la redacción la IA.
Y el que dirige el Mundial de Escritura dijo, la inteligencia artificial es un mal escritor. Y estoy de acuerdo. Es un mal escritor. Se redactaban poemas. O sea, lo que hacía, la consigna era la siguiente. Tenías que escribir un poema. Tu poema. Copiar tu poema, pasar al chat GPT y que te haga un poema dándole las características, por ejemplo, versos en decasílabos, lo que quieras, rima perfecta, lo que quieras. La mayoría de los estudiantes optaron por quedarse con el poema que ellos redactaron, no con el que hizo el Chabot GPT. O sea, no estuvieron, para mí, qué bien, dije yo, ¿verdad? Entonces, no sé si está bien o no, pero de todos modos les hice usar la IA porque es algo que hay que ir, creo, incursionando y conociendo. Así que considero que O sea, nosotros vamos todavía a por seguir lo trabajando menos es con la mal versión. escritor. Bueno, Nos puede por ese lado. ayudar, pero tenemos que Está. verificar. Ahora, ajá. Ahora, las referencias las citamos como referencia también al obtenido, diciendo que se obtuvo a través de un determinado programa de inteligencia artificial, Sí, se dice, se pone. Todo, como si fuese un autor todo. de todo. Todo. Ya, O sea, lo que pide APA es perfecto. que hagas la referencia de todo lo que encuentres. Y hay un listado enorme que realmente no es práctico estar leyendo todo, sino vas a tener la práctica de un taller y ir preparando ya en un formato, digamos, una pequeña investigación, ir con la práctica directa y ya, ya viendo, si vas a hablar, vas a escribir, digamos, sobre el ferrocarril, que es, por ejemplo, un trabajo que estoy viendo ahora, la historia del ferrocarril en Paraguay, en cada gobierno. Y ahí, por ejemplo, es las referencias y citar. Y a veces son, Dios mío, es del diario ABC. Muchas veces las informaciones son, ABC, a través de ABC se obtienen muchas informaciones que se pierden, ¿verdad? Porque no se utiliza mucho ya el diario, pero son valiosas porque sabemos que con lo que es acá en Paraguay no se sistematizó la información. Hay mucha información perdida porque no se guardó, no fue sistematizada. Entonces, para nosotros obtener información sobre, digamos, investigaciones de nuestro contexto, no es fácil. No es Perfecto. fácil obtener. Y no siempre Bueno, ni gracias por la siempre. invitación. Sí. Un gusto. ¿Algo más? Genial. Por eso yo hasta ahora guardo mi correo semanal de última hora, que fue época de mis estudiantes. De 2 cajas tengo, así como la caja de la abuela. Perdón, espera. Cultural. Sí. Estoy en una capacitación. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Alguna propuesta también? Porque acá planteamos algo, pero pueden ser propuestas de solución teniendo en cuenta, Romy, tu micrófono. Podemos también, estamos entre compañeros, estamos muchísimos, 78. Bien, propuestas de mejorar. Porque Permiso, profe, sí, ¿qué tal? Me parece muy interesante, si bien todos los que hicimos tesis hemos pasado por esto, parece algo conocido, pero a la hora de la práctica siempre uno es como que vuelve a reaprender o a aprender mejor. Y hacer el taller y pasar esto a la práctica con las nuevas informaciones sería muy interesante. Si eso se puede dar, sería fantástico. claro, podríamos hacer eso. Entonces, que se puedan acoplar los compañeros que quieran para aprender. Sí. Ya le va para Muy poner mis cables. Hilda, bien.
Y bueno, compañeros, tampoco quería extender mucho. Disculpen que hoy las dificultades que tuve, porque para mí la hora, iniciar ahora, es muy importante y tampoco quiero extendernos más. Así que ya hay una propuesta y vamos a gerenciar, vamos a ver, organizar el taller práctico de redacción científica. Dale, profe, muchas Apoyo eso, gracias. muy bien. Lo del taller, genial. Genial, vamos a hacer el taller práctico. Sí. Dale, profe. Dale. Qué Un gusto, abrazo. Lani. Gracias, Gracias, gracias. Santi. Un gusto, un gusto.